noches, gracias por estar pendientes de su programa La Medida. Comenzamos la semana, un día de mucha celebración para la ciudad de Guatemala y también otros municipios por el Día de la Virgen de la Asunción. Así que comenzamos con este programa de análisis. Saludo al licenciado Julio Rivera Clavería. ¿Cómo está, Lic? ¿Qué tal su fin de semana? Muy bueno, me la pasé bien. Muy buenas noches, Sandy. Buenas noches a todos los amigos en casa. Así que vamos a comenzar entonces con este programa de análisis. Estos son los temas destacados. Asesinato de mujeres. En lo que va del año, registros indican que casi 9 centenares de mujeres han perdido la vida de manera violenta en el país. Alimentación escolar. Estudiantes de básico y diversificado del sector serán beneficiados el próximo año. Jornada de accidentes viales. Aparatosos e insólitos percances protagonizaron el inicio de esta semana, algunos con trágicos resultados. Terrorismo en Tijuana. Grupos de narcotráfico mantienen en zozobra a poblados de México. Explosión en Armenia. Al menos una persona y más de medio centenar de personas resultaron heridos en un mercado tras estallido de depósito de pirotecnia. Alianza estratégica. Líder norcoreano expresa a presidente ruso su deseo de estrechar lazos bilaterales. Cámaras de seguridad ubicadas en Puerto Barrios y Zabal captaron el momento en que 2 presuntos motosicarios asesinan a una mujer que se movilizaba por la carretera con un acompañante. Los hechos ocurrieron en horas de la tarde del domingo. En cuestión de segundos, el hombre desenfunda su arma y dispara directamente a la cabeza de la víctima, provocándole la muerte inmediatamente. La mujer fue identificada como Evelyn Catalina Mata Leonardo y, según testigos del lugar, era la propietaria de un restaurante local, por lo que vincularían el asesinato con el tema de la extorsión. Pero fiscales del Ministerio Público estudiarán la filmación para poder dar con el paradero de los responsables. Lamentable esta situación que se ha registrado en Izabal, pero lamentablemente también durante este año varias mujeres han sido asesinadas por distintos motivos, casos que en muchas ocasiones todavía están en investigación y otros pues que van quedando también en la impunidad. Vamos a analizar esta problemática que afecta al sector femenino del país, las muertes violentas que se han registrado, licenciado Clavería, que han sido varias ya en este 2022. Vean, yo, por ejemplo, estaba observando este vídeo que no lo había visto, Santi. Verdaderamente es una tragedia que en Guatemala cualquier persona, sea hombre o sea mujer, que tenga un negocio y que sea extorsionado por las maras, que sea asesinado de una forma tan cruel, tan vil y tan despiadada como lo hace ese sicario. Esto demuestra que Guatemala vive momentos difíciles con el tema de la violencia, pero lo que las autoridades tienen que tener con absoluta claridad es que a esta gente se le debe tratar de igual manera. Lo que no se puede permitir es que a un criminal se le trate como que fuera bebé o como que fuera niño. La verdad es que son criminales. Vea cómo asesinan. El problema es que la gente no se pone en los zapatos de las familias ni el resto de la gente. Creo que este tipo de temas deben de ser controlados por la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público y actuar con todo el peso de la ley. Aquí no hay que tener misericordia con estas gentes, porque ellos no lo tienen con absolutamente nadie. Por lo tanto, lo que yo estoy tratando de trasladarles, más que un análisis, es lo que normalmente a mí la gente me plantea y lo que estoy sintiendo en este momento. Efectivamente, son casos que sin duda alguna
impactan. Generan, exacto, impacto, molestia, porque vemos entonces que realmente son personas que están buscando la forma de hacer las cosas bien, que establecen los negocios con mucho sacrificio y que están estos delincuentes operando con total impunidad y que no es el primer caso que lamentablemente se registra. Y el punto aquí, lo que esperamos es justicia, es correcto, resultados, eso es lo que se espera, porque de verdad, ¿cuántas mujeres han perdido la vida durante este año y cuántos han sido detenidos por estas muertes? Si hacemos la comparativa, es lamentable. Claro, Sandy, fíjese que estaba leyendo una noticia en que en los primeros 6 meses de este año murieron desmembradas 17 mujeres. Así es. No puede ser, es que no puede ser. Esto lo único que demuestra es que estamos viviendo momentos difíciles en el país, pero en una sociedad enferma. Y aunque yo sé que suena duro cuando yo lo digo, pero es una sociedad enferma en la que deberíamos de revisar qué hacemos para salir adelante, porque esto no es un problema única y exclusivamente o de las clases populares o de la clase media o de la clase alta, eso es un problema de la sociedad guatemalteca, en el que quieren resolver todo a tiros y ganar dinero fácil matando gente. Claro. Y esa es la realidad. Creo que es importante revisar qué vamos a hacer de aquí en adelante. Efectivamente, la policía debe preocuparse más por el tema de las extorsiones, porque son las extorsiones al final las que llevan a este tipo de asesinatos, Sandy. Vea, yo he revisado y he visto que en el territorio nacional, el último informe del PNUD, conjuntamente con USAID, lo que plantea es que los homicidios van a la baja, pero las extorsiones se están disparando en muchos de los departamentos de Guatemala y llevan aparejado sicariato, que significa asesinatos. Licenciado, hemos visto las cifras, las estadísticas, estos casos que usted mencionaba de mujeres que han sido desmembradas durante este año. Si bien cuando hacemos la comparativa de las muertes de hombres versus las de mujeres son menos, pero la forma en la que se originan estas muertes es lo que llama la atención, donde vemos que hay mucha violencia, que existe saña, incluso en la muerte. Imagínense, aparecen desmembradas. Entonces, ¿a qué cree que se debe este aumento de muertes de mujeres en nuestro país? Algunos dicen que probablemente porque han sido involucradas directa o indirectamente en el crimen organizado, otros por violencia, incluso pues ya por sus parejas. ¿Qué cree usted que pudo originar este aumento en muertes de mujeres? Yo creo que son 2 o 3 variables. Una es que efectivamente las mujeres se han involucrado en la criminalidad organizada, pero concretamente en el tema de maras. Y el problema es que las luchas por territorios o las luchas por pertenecer a una u otra pandilla traen consigo muertes. Y eso muchas veces se rompe por el lado más débil, que es la mujer, la que paga muchas veces la consecuencia. De ahí tiene usted los casos de muertes por delitos pasionales, que digamos que son los otros que se suceden normalmente. Después, por violencia intrafamiliar, que ya lo hemos planteado y hablado, Sandy, que todo empieza con expresiones de enojo y malos tratos verbales o violencia psicológica, y termina con violencia física y te puede terminar con asesinatos. Y por último, lo que usted tiene, las muertes comunes de mujeres que se pueden producir por cualquier realidad en el país. Esa es la suma de todas estas variables, lo que hace que efectivamente el número que tenemos hoy de mujeres que son asesinadas es muy alto. Exactamente. Pongámosle rostro a algunas de las muertes y, por ejemplo, enfoquémonos al caso registrado en Izabal, que le vamos a conocer, y vemos en ese momento las imágenes en pantalla cuando motosicarios dispararon en contra de Evelyn Catalina. ¿Pero quién era ella? Pues Evelyn Catalina Mata Leonardo era propietaria de un restaurante en Puerto Barrios. Tenía 48 años de edad. Según vecinos, era una mujer emprendedora, era colaboradora en obras sociales, también una hija ejemplar, así ha sido
identificada, catalogada. Además, los vecinos aseguran que fue extorsionada y esto le provocó la muerte. Este fue el motivo, es el motivo que indican entonces que pudo ocasionar que a ella le quitaran la vida. Es un caso que está siendo investigado, por supuesto. Pero a nivel general, vamos a hablar sobre las muertes violentas que continúan ocurriendo en Guatemala y a diferencia del 2020 y 2021 siguen aumentando. Según las estadísticas, durante este año de enero a julio en Guatemala se registraron 358 asesinatos de mujeres, que esto cuando lo comparamos ya con otros años son 16 más que las 342 durante el mismo periodo pero del año pasado. Las muertes violentas de mujeres aumentaron un 13% en lo que va del 2022, según se hace el análisis comparativo con las estadísticas. Es lamentable esta situación. Vemos realmente que las mujeres siguen siendo un sector vulnerable a las muertes violentas, que es lo que realmente estamos analizando entonces en este punto. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué respuesta dar ante este incremento también? Porque no puede ser que cada año vayamos aumentando y vayamos sumando más muertes de mujeres, de hombres, de niños, de adolescentes, pero en el caso particular de las mujeres en Guatemala. Fíjese que es importante su pregunta porque lo que habría que hacer es tomar en cuenta cuáles han sido las políticas y las estrategias para bajar en términos generales los homicidios. Que efectivamente han bajado. Por lo tanto, definir una estrategia para, en el caso específico de mujeres, para comenzar a hacer un combate a fondo, para que efectivamente los niveles de asesinatos bajen. Yo creo que se puede. Creo que hay que actuar con todo el peso de la ley y sin misericordia alguno con los criminales. No puede ni debe haber contemplación. Una cosa es el respeto a los derechos humanos, que en lo que yo estoy de acuerdo, pero para las víctimas. Pero para los criminales hay que simple y sencillamente ajustarlos a que se cumpla con el debido proceso y hasta ahí. Aquí hay que velar por los derechos humanos de las víctimas, Santi, y esa es la parte que se ha olvidado. Sí. Y esa es la más importante. Definitivamente. La respuesta que también la justicia puede dar en estos casos, porque es enviar un mensaje que los casos así, estas muertes, no quedan en la impunidad. Pero cuando vemos entonces cuántas mujeres han perdido la vida, por ejemplo, este año, versus cuántos han sido detenidos por estas muertes, vemos entonces que realmente hay una deuda pendiente para el sector femenino y para todos los hogares que han perdido a un familiar producto de la violencia, de esta violencia que está imparable en el país y que no es posible que cada año tengamos que hacer la comparativa y darnos cuenta que cada año va aumentando también la violencia en nuestro país, las muertes violentas que se van registrando. Es momento de poner un alto y de poder aumentar también las investigaciones y sobre todo entonces poner ante la justicia a las personas que hacen este daño que es irreparable para los hogares guatemaltecos. Cerramos este análisis de verdad enviando nuestra muestra de solidaridad a todas esas familias que durante este año han perdido a un ser querido producto de la violencia, mucha fuerza y esperanza de que la justicia en algún momento va a llegar. Vamos a regresar hablando después sobre el tema de la alimentación escolar, el programa que recuerden ustedes surgió a raíz de la pandemia. ¿Va a continuar o no? Analicémoslo en un instante. La ministra de Educación, Claudia Ruiz, afirmó que para el año 2023 la alimentación escolar abarcará los niveles de educación básico y diversificado. Se extiende el otro año a preprimaria, básicos y diversificado. Muchos de los maestros que estamos aquí también hemos podido compartir con estudiantes en los básicos y sabemos que algo que los estudiantes extrañan es su alimentación.
Hoy ya en el presupuesto del próximo año ya está contemplada la alimentación para estos estudiantes. En la actualidad, el Ministerio de Educación ha beneficiado con el programa a 2.6 millones de estudiantes de 29.530 centros educativos. Muy bien, y este programa va a continuar entonces para el próximo año, se va a dar continuidad y no solamente para la primaria, sino que también al diversificado, al nivel básico será ampliado y es muy importante. Esto surgió mucho con el tema de la pandemia, licenciado Clavería, y ahora se va a ir sosteniendo también porque sabemos la alimentación es algo principal y es una ayuda también para muchos hogares que recordemos la situación económica ha afectado también la situación climática que ha cambiado también la forma en las prácticas en la agricultura, que incluso se ha indicado el nivel de pobreza ha aumentado y sobre todo también la desnutrición también. Entonces es un beneficio que se pueda tener ese tipo de programas, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Pues vea, yo siempre he creído que cualquier programa que tienda a beneficiar especialmente a los niños y a los jóvenes debe de ser bienvenido. Desde luego, con verdadera transparencia, porque lo que no se puede permitir es que sea un negocio. Eso sí no. Yo creo que es muy importante el control que tiene que haber sobre los alimentos que se envían y que efectivamente se les entregue a los niños. Usted planteaba algo que es muy cierto. Yo he tenido la dicha de poder hablar con muchísima gente a nivel nacional y en el área rural especialmente, la gente envía a sus hijos a la escuela, especialmente a los pequeños, para que puedan desayunar. Para que puedan desayunar, Sandy. Eso es una tragedia. Sí. Y entonces yo creo que es muy importante que efectivamente este tipo de programas se den. Y lo mismo sucede en la secundaria y básicos. Por lo tanto, creo que hay que aprovechar, si hay los recursos suficientes, para que efectivamente estos programas se puedan mantener aún cuando finalice este gobierno y se dé el cambio hacia otro. Porque cuando un niño no recibe la alimentación adecuada, no solo es desnutrido físicamente, sino mentalmente. Un niño que no tiene esa alimentación básica necesaria para desarrollarse, no va a poder aprender fácil. Y eso es lo que tenemos que evitar si queremos tener otro tipo de jóvenes para el futuro. Definitivamente. Es un estímulo también, desde el punto que usted lo planteaba, para los padres de familia, porque sabemos en ocasiones cuando hay pobreza, prefieren que los niños vayan a trabajar, que ayuden en la casa. Pero cuando tienen este tipo de estímulo también por alimentación, se hace un sacrificio, ¿no? Y dice, bueno, les van a dar de comer, entonces también se piensa en ese beneficio para los niños que vayan a estudiar, porque también es otro de los puntos. Hay algo muy importante y es que hay varios hogares en los que también no hay para los 3 tiempos de comida. No. Vemos entonces la debilidad que existe en la alimentación de los niños y de los jóvenes también. Entonces, imagínese usted tener un estudiante que no está bien alimentado, que no tiene para poder alimentarse en su hogar, no va a rendir. Entonces también este tipo de programas de alimentación escolar lo que ayuda es que los estudiantes, bueno, si están llegando también, sean beneficiados en el punto que estén nutridos y que puedan concentrarse mejor en sus clases, porque también cuando uno tiene hambre, cuando uno no está satisfecho, no está bien nutrido, también no se le puede exigir a un niño, a un adolescente que preste atención y que rinda bien. ¿Cómo? Yo le pongo el ejemplo con nosotros mismos. Nosotros estamos haciendo un programa o estamos dando una conferencia o dando una clase, lo que sea, en cualquier puesto de trabajo. Y usted tiene hambre, usted no solo no se puede concentrar, sino que no se siente a gusto. Por lo tanto, lo que tiene que tratar es lo primero ver cómo come algo. Ahora imagínese un niño que, como usted bien lo plantea, no tiene comida en su casa y que lo único que va a encontrar es lo que le puedan dar en la escuela y algún otro tiempo, pero muy limitado. Exacto. Creo que esto es muy importante revisarlo y replantearlo, y yo lo que creo es que efectivamente los padres de familia junto con los COCODES hagan un trabajo de fondo para controlar siempre la corrupción, porque el problema de la corrupción es que afecta cualquier programa si no hay controles y supervisión.
Y vuelvo a repetir aquel dichito que siempre digo, en arca abierta hasta el justo peca. Y es cierto, si usted deja en manos de Perico de los Palotes un programa de esta naturaleza y no hay controles y supervisión pero exhaustiva, hay problemas de corrupción. Creo que esto es muy importante porque tenemos que sacar a los niños de esta problemática que incide en su capacidad para aprender y ser un hombre de bien y ser un hombre preparado y profesional del futuro. Definitivamente. Vamos con datos complementarios de ese análisis. Agradezco a producción por también apoyarnos en esta colocación de información, porque hay que tomar en cuenta que cada ración de este programa de alimentación incluye 8 libras de maíz, también 4 libras de frijol, 3 de arroz, 3 de tomate, 1 bolsa de avena, 1 de azúcar, 1 de leche en polvo, 15 huevos, 3 plátanos, 4 pepinos, 12 bananos, 10 naranjas y 1 caja de aceite. Adicionalmente, se hizo entrega de insumos de bioseguridad como las mascarillas y alcohol en gel, además de pelotas y accesorios deportivos para fomentar también el ejercicio entre los niños, que es otro factor importante. Vamos con más detalles porque la alimentación escolar sin duda alguna fortalece la agricultura y ya que los alimentos son comprados a proveedores locales, según indican las autoridades, para contribuir a la economía familiar. Para el 2023, al menos 3.1 millones de estudiantes serán atendidos con el programa de alimentación escolar. Esto representa un incremento de 500,000 beneficiarios en comparación con el 2022. El servicio implicará una inversión de 392.5 millones por entrega. En este sentido, la Organización de Padres de Familia, ellos serán los que controlarán y auditarán este presupuesto, con lo que se garantiza la calidad de los alimentos y también el buen uso del dinero. Y va a ser muy importante porque se está involucrando a los padres de familia para que ellos velen que estos recursos sean bien orientados y que lleguen a sus hijos. ¿Por qué? Porque a veces cuando hay programas se sospecha y se dice, bueno, pero realmente se estarán otorgando las raciones, se estará dando la ayuda. Pues aquí se va a involucrar a los padres de familia, que ellos van a ser los fiscalizadores, que estos programas estén cumpliéndose y que estén cumpliendo ese objetivo que se tiene entonces de ayuda a los estudiantes para que también se pueda ir mejorando en la atención, en la alimentación y en la nutrición de los niños y de los adolescentes, que es algo fundamental. Y es que hablábamos de transparencia, licenciado, es una forma también de transparentar, y obviamente la Contraloría y las distintas instituciones también tienen que estar pues alertas, ¿no?, en que se pueda cumplir. Ojalá. Es lo que esperamos. Yo quisiera que efectivamente así fuere, y espero que los padres de familia cumplan y hagan su trabajo perfectamente, sabiendo que todo eso que viene va para sus hijos, que eso es lo más importante. Me llama mucho la atención también, el licenciado Clavería, el hecho de que dentro de la ayuda no solamente es alimentación, sino también es ir cambiando como la forma de vida, ¿no? Y ya se está incorporando la motivación para el ejercicio, que creo que es algo también muy importante, porque saber nutrirnos es bueno, pero también tener ciertos hábitos, movernos, ejercitarnos cada cierto tiempo diariamente, y que desde pequeños a los niños también se les vaya inculcando eso, creo que es algo muy importante, porque ahí se vienen formando los hábitos que se pueden ir sosteniendo con el tiempo. Pero qué diferencia hay cuando no se nos acostumbra, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Cualquier tipo de programa que tienda al beneficio físico o mental de los niños es para el futuro, y yo creo que en ese sentido estos programas pueden ayudar muchísimo, porque el próximo paso es impulsar el tema del deporte y el arte, porque de alguna manera el arte y el deporte inciden mucho en el futuro, en la formación de los hombres del futuro. Usted quiere un país sin violencia, pero ¿cómo va a tener un país sin violencia si lo que enseña es violencia? Entonces usted necesita, o lo que ven es violencia, usted necesita que los jóvenes no solo hagan deporte para canalizar toda esa energía, sino que también aprendan un arte, ya sea música, ya sea pintura, ya sea baile, ya sea lo que sea, para que efectivamente entiendan que en la vida hay otras cosas más que eso.
Efectivamente. Así que ya le hemos dado a conocer esta noticia, siempre pendientes padres de familia, de cuando se inicien con las entregas y esperamos también los mejores resultados que se puedan tener en pro de la educación y la nutrición de la niñez y adolescencia guatemalteca. Cuando regresemos estaremos analizando la situación de los accidentes de tránsito en el país. Se han registrado varios y en este sueto también se han reportado en distintos puntos del país. Analicémoslo cuando regresemos. Arrancamos en el kilómetro 94 de la ruta CA2 Occidente, jurisdicción de Santa Lucía, Cozumalguapa, Escuintla, donde por razones que se desconocen, un tráiler perdió el control y cayó a un costado de la cinta asfáltica. Cuerpos de socorro acudieron al lugar donde solo reportaron daños materiales y coordinaron con autoridades de tránsito para levantar el vehículo pesado. En Chiquimula, sobre el kilómetro 196 de la ruta a El Florido, donde dos vehículos tipo pick-up colisionaron de frente, provocando un aparatoso accidente. Cuerpos de socorro acudieron al lugar para atender a las víctimas que presentaban heridas graves, por lo que tuvieron que ser trasladadas a un centro asistencial. Brigada de Provial agilizó el tránsito y retiró los vehículos que obstruían el paso. Una cámara de seguridad captó el momento en que un pick-up que circulaba a gran velocidad y que avanzaba fuera de control, colisionó contra una patrulla de la Policía Nacional Civil en la zona 5 del departamento de Quetzaltenango. Según las imágenes, un motorista se salvó de ser atropellado, mientras que el vehículo de la PNC estuvo a punto de volcar por el fuerte impacto que recibió mientras estaba estacionado. Sobre el kilómetro 35 de la ruta que conduce de Barberena, Santa Rosa, hacia Pavón, Fraijanes, un camión cayó a un barranco tras perder el control luego de conducir a excesiva velocidad. Cuerpos de socorro reportaron una persona fallecida y otra resultó gravemente herida, por lo que fue trasladada a un centro asistencial. Nuevamente las cámaras de seguridad lograron captar un aparatoso accidente de tránsito, esta vez entre dos vehículos particulares. Las imágenes son un tanto curiosas, ya que el primer vehículo que se observa conducía de manera irresponsable entre carriles. De repente, otro vehículo entra en escena conduciendo a excesiva velocidad, por lo que no pudo esquivarlo, provocando la aparatosa colisión. Accidentes de tránsito. En distintos puntos del país se han registrado y han dejado varias muertes y personas lesionadas. Analicemos las causas principales que originan estos accidentes de tránsito, licenciado, porque en muchas ocasiones también se ve la imprudencia. Pero fíjese, uno de los graves problemas en el país es que no tenemos educación vial. En cualquier escuela de cualquier país medianamente desarrollado, lo primero que hacen cuando uno ya finalizó la primaria y entra a los básicos es comenzarle a enseñar educación vial, cómo se tiene que manejar, para qué sirven los pasos de cebra, cuál es la función de un carril derecho, cuál es la función de un carril izquierdo, a qué velocidad, todo esto hasta que usted maneja. Primer tema, educación vial. Pero ¿qué es lo que pasa en Guatemala? En segundo lugar, la velocidad. Aquí el límite de velocidad es el que usted quiere ponerse. No es un límite de velocidad en carretera, es el que usted quiere ponerse porque usted no se quiere matar. Ese es el límite de velocidad, se lo impone usted. Tercero, alcohol o drogas. Cuarto lugar, la imprudencia. Y quinto lugar, el estado de las carreteras. O sexto lugar. El problema es que todos esos factores hacen que cualquier cantidad de accidentes se produzcan en Guatemala. Aparte de que todo el mundo maneja la velocidad que le pega la gana. Efectivamente. Vemos que hay distintos factores, pero cuando hablamos de imprudencias, desde el no respetar una señal de tránsito, por ejemplo, hay otro factor que se ve inmerso y es el tema de la revisión periódica y preventiva también de los automotores. Claro.
En nuestro país, en varios accidentes hemos visto tanto del transporte pesado, los buses y también vehículos particulares que dicen es que le fallaron los frenos. Pero los frenos no van a fallar de un momento para otro, o sea, ya viene como consecuencia de que estuvo marcando la falla. O vemos que hay llantas lisas, que tampoco se revisan, incluso el pidevías que ya no está funcionando, entonces la persona cruza nada más y bueno, varios factores que al final nos dan el margen de pensar que no estamos cumpliendo con las revisiones periódicas y el mantenimiento a un medio de transporte. No es solamente tener un vehículo y ahí nos vamos, es de mantener la revisión y el mantenimiento correspondiente como medida preventiva, no solo para la persona que conduce y quienes lo acompañan, sino para los otros conductores. Le voy a poner un ejemplo. Cuando usted sale a carretera, y cuénteselo a los amigos que nos están viendo en la televisión, nunca se ha encontrado con camiones sin luces. Sí, hasta motocicletas. Nunca se ha encontrado con camiones estacionados en una curva sin ningún tipo de señal. Así es. Bueno, eso le demuestra el grave problema que tenemos en el país. Es decir, ¿cómo puede un camión o cómo puede un bus o cómo puede una motocicleta o un vehículo sin ninguna luz, sin absolutamente ninguna luz, sabiendo que el riesgo corren ellos, pero que lo hacen correr a uno? Porque efectivamente usted va en su carril y usted entra a una vuelta en muchos de los casos y lo que se va a encontrar es un camión parado o un carro parado sin ningún tipo de señal. Así es decir, mire, por eso le decía que el primer gran problema es de educación vial, es de educación en general, pero de educación vial. Sí, definitivamente. La verdad es de que es momento también de ser conscientes del peligro en el que uno está constantemente y ir generando también esa responsabilidad que se nos da al momento de conducir un vehículo de cualquier tipo, desde una motocicleta y demás. Vemos entonces cuántos accidentes de tránsito también se reportan en motoristas, donde no solamente es que ellos tengan la culpa, es que también hay otros conductores que no toman sus medidas necesarias. Y vemos entonces cuando hablamos de educación vial, inventaron un carril adicional para motoristas que no existe realmente, pero que se tuvo que, o sea, en la práctica existe y cuidadito si usted no lo respeta porque es otra de las complicaciones, Sandy, ¿no? Las banquetas. También. Las banquetas son utilizadas por motoristas y por vehículos. Así es. Entonces, ¿cómo no vamos a tener una cantidad tan grande de accidentes si nadie respeta? Exactamente. La gente se cruza como se le pega la gana. También no hay una educación como peatón ni siquiera, pero tampoco un respeto a los espacios de peatones, porque vemos que tampoco se toma la precaución en cuanto a los pasos de cebra, las banquetas, por ejemplo. Y otro punto también, las pasarelas que están de adorno, porque en muchas ocasiones tampoco se utilizan. Entonces, hay una responsabilidad. No, yo sí he visto que las utilizan, cabras y perros. Sí. Y no estoy bromeando. No, sí es cierto. Cabras y perros. Yo he visto a los perros pasar por las pasarelas y a la gente cruzarse. Entonces dice uno, bueno, ¿y entonces? Entonces por eso yo le digo, hay que enseñarle a la gente que una pasarela es para que ellos se crucen, porque efectivamente cuando se cruzan por abajo, no solo los pueden matar, que ha sucedido, sino que no hay ninguna responsabilidad por parte del conductor. Cuando hay una pasarela, está a 7 o 8 metros de donde cruza el accidente. Exactamente. Vamos a ir con unos datos también porque es necesario que les podamos resaltar también esta información, porque hablando sobre los principales factores que causan accidentes de tránsito, existen varios de hecho que pueden provocar los percances viales en las rutas. Los más recurrentes son utilizar el celular al conducir, por ejemplo, señalando algunos, no respetar la ley del tránsito en todos sus artículos y respetar los límites de velocidad, por ejemplo, destacando uno de ellos, conducir en estado de ebriedad, entre otros que podamos mencionar, y aquí la lista sería grande, sinceramente. Existen 3 fechas al año en las que aumentan los hechos de tránsito según el análisis que han hecho las autoridades, que son marzo o abril por la Semana Santa, cuando las personas viajan en julio por el bono 14 y a fin de año cuando se realizan las distintas reuniones sociales. Vamos a ir con otros datos también porque
Los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte violenta en el país. Increíble, pero cierto. Guatemala, Quetzaltenango y Escuintla, de hecho, son los departamentos con mayores incidentes viales, muertes y lesiones que se provocan a raíz de estos. Esto está relacionado con la alta calidad de vehículos que circulan, también la cantidad que están circulando y que cada año aumenta el parque vehicular. Guatemala posee 1.930.479 automotores, que representa el 43.16% del parque total vehicular nacional. Quetzaltenango, por ejemplo, está con 307.592, que representa un 6.88%, y Escuintla 262.922, que equivale a un 5.88%. Aquí están las estadísticas y vemos entonces las temporadas en las que se aumentan los accidentes de tránsito y por qué también es que Guatemala, Escuintla y Quetzaltenango son los que reportan probablemente las mayores estadísticas de hechos de tránsito por la cantidad de vehículos que también circulan en estos lugares. Pero además tiene que tomar en cuenta algo, el mal estado de las carreteras. Exactamente. Y eso es lo que no se toma en cuenta. Usted va a Quetzaltenango y para ir a Quetzaltenango o para ir a San Marcos, la posibilidad que se quede sin cualquiera de las llantas es muy alta. Muchos baches. Muchos baches y grandes pedazos de concreto. Es decir, es una tragedia, pero es una realidad. Y por eso es que es muy importante no manejar a altas velocidades, sabiendo que el costo puede ser su vida o la vida de otras personas. La carretera del Atlántico sucede lo mismo, todo el mundo quiere rebasar a altas velocidades y esos son los encontronazos que usted ve de carro a carro, en donde hay muchas muertes, porque nadie mide la velocidad que viene el otro. Es que es muy complicado. Por eso es que es muy importante ser cuidadoso, ser dirigente y ser amable para manejar. Lo más importante es la vida de uno, de su familia, y cuidarla. Ni modo que usted va a salir con su familia a que lo maten en un accidente o usted matar a otra familia en un accidente, por favor. No, y ese es el punto, que también hay que ser prudentes y hay que tener responsabilidad al momento de conducir, porque en cuestión de segundos una imprudencia nos puede ocasionar serias consecuencias, desde ocasionarle daño a otras personas, incluso matar a alguien por esa imprudencia, hacernos daño a nosotros o las personas que vayan con nosotros. Y en qué momento, imagínense ustedes, también enfrentar a la justicia, porque también hay que decirlo, por un accidente de tránsito se puede enfrentar un proceso penal por lesiones o por una muerte. O por homicidio. Exactamente. Entonces, ¿cuál sería su conclusión, licenciado Clavería, en este caso de aumento de accidentes y los constantes hechos viales que se dan? Yo creo que la gente tiene que ser sumamente prudente y entender algo. Cuando usted maneje, no beba. Y es que eso es muy cierto. La gente que tiene una gran mayoría de accidentes se da porque van tomados o van drogados. Y eso es una realidad que se ha demostrado en la gran mayoría de accidentes. Por favor, si sale a carretera o si no beba, y si va a ir a un lugar a tomarse tragos, contrate un Uber o busque un piloto encargado y que lo lleven y que lo traigan. Esa es una salida que es fenomenal para evitar accidentes y evitarse uno graves problemas con la justicia. Definitivamente. Siempre la recomendación entonces que la prevención es algo muy importante que usted también debe considerar por su bien, por el de su familia y sobre todo también por el respeto a las otras personas que también están en la vía pública. Cerramos el análisis en A la Medida. Quiero agradecerle siempre al licenciado Clavería por acompañarnos. Lic, que pase feliz noche. Nos vemos mañana. Igualmente, Sandy, pase feliz noche. Buenas noches a todos los amigos en casa. Y nosotros hacemos una pausa, pero regresando, entérese del resumen de noticias internacionales. Ya volvemos. Echemos un vistazo al mundo y empecemos con lo que está pasando en Tijuana, donde hay un despliegue militar y un toque de queda por las batallas que se están registrando entre los distintos cárteles.
Las ciudades fronterizas con Estados Unidos de Tijuana, Mexicali, Rosarito y Ensenada se han visto reiteradamente afectadas por la violencia entre cárteles de droga, incendios masivos de vehículos y bloqueos de carreteras que han sobrepasado enfrentamientos anteriores. Toque de queda y alarde de presencia masiva de uniformados han acabado por el momento con las batallas callejeras entre bandas. Es el objetivo del despliegue dirigido por el coordinador de la Guardia Nacional Mexicana en Baja California. La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, ha llegado a dirigirse a los cárteles para pedirles que de tener cuentas pendientes las resuelvan entre ellos, sin que afecte a los ciudadanos. La zona de Tijuana, fronteriza con el sur de California, es un lucrativo pasillo de tráfico de drogas ilegales, dominado durante mucho tiempo por el cártel de los Arellano Félix, ahora convertido en un campo de batalla entre varias bandas, entre las que luchan por ampliar territorio los cárteles de Jalisco y Sinaloa. Actos de terrorismo en Tijuana que se han registrado, y es que la jornada violenta que sufrió el estado de Baja California, nunca antes vista en esta región del país, fue catalogada como un acto de terrorismo. En 6 de los 7 municipios que conforman este estado se cometieron 24 ataques directos a unidades del transporte de pasajeros y de mercancías. Los hechos violentos son atribuidos al cártel de Jalisco Nueva Generación. Vamos con otros datos de cifras también de actos violentos, porque el Gabinete de Seguridad de México sumó 260 personas asesinadas entre el 9 y 12 de agosto, días en los que se reportaron narcobloqueos y ataques a comercios y automovilistas. Además, se registraron ataques simultáneos en Tijuana, Mexicali y Tecate, donde no se reportaron heridos ni fallecidos. Así está la situación en Tijuana por las batallas que existen entre cárteles. Nos vamos ahora a trasladar a otro territorio, porque en Armenia aumentó el número de muertos a raíz de un incendio que se registró en un mercado. La cifra de muertos en la explosión de un almacén pirotécnico en la capital de Armenia ha subido a 6 personas, según dijeron las autoridades este lunes, mientras los rescatistas continúan buscando víctimas entre los escombros. Una potente explosión de un depósito de fuegos artificiales en un popular mercado de la capital de Armenia provocó un enorme incendio y una gran humareda sobre el centro de Ereván. Las autoridades informaron al inicio 2 fallecidos, pero la cifra siguió subiendo conforme los rescatistas buscaban víctimas entre trozos de concreto y metal retorcido. En primer momento, se desconocía por qué habían prendido los fuegos artificiales. Las autoridades descartaron un ataque. Ha pasado un año desde que los talibanes tomaron el control, y recordemos que muchas personas salieron huyendo de Afganistán. Ante esta situación, ahora resulta que los talibanes hacen un llamado a quienes escaparon a que regresen, que la situación está tranquila y que ellos están entonces en el control total. Pero veamos entonces los detalles sobre esta información y el llamado que hacen los talibanes. Los talibanes salieron a las calles de Kabul para celebrar el primer aniversario de su regreso al poder en Afganistán. Coreaban consignas de victoria y se hacían selfies junto a la embajada de Estados Unidos. Los fundamentalistas cumplieron un año al frente de Afganistán, entre acusaciones de crímenes contra los derechos humanos como la tortura, los asesinatos de represalia y los desalojos forzosos de quienes se oponen a ellos. Han sido 365 días marcados por la falta de reconocimiento internacional debido, entre otras cuestiones, por la ola de restricciones impuestas por los fundamentalistas, especialmente a las mujeres. Han traído imposiciones como el burka u otras vestimentas similares que cubran por completo el rostro o las complicaciones al acceso al trabajo para mujeres. Bueno, pues a nivel internacional hay mucha información y también noticias que van impactando, porque por ejemplo, veamos entonces el mensaje que se envía y la intención que existe por parte de Kim Jong-un, quien ha expresado a Putin su deseo de poder estrechar lazos bilaterales. Esta noticia ha impactado a nivel internacional y aquí están los detalles.
El líder norcoreano Kim Jong-un trasladó su deseo de estrechar los lazos bilaterales con Rusia en un mensaje transmitido al presidente de este país, Vladimir Putin. El dictador de Corea del Norte envió esta misiva con motivo de la celebración este lunes de la liberación de la península coreana del dominio colonial japonés, de la que se cumplen 77 años. Kim destacó que los heroicos soldados del Ejército Rojo dedicaron su sangre y valiosas vidas a la lucha para liberar a Corea, algo que permanece dentro del corazón y de la memoria del pueblo como un monumento eterno. La amistad entre Corea del Norte y Rusia se forjó en la guerra antijaponesa contra el enemigo común y se ha consolidado de forma invariable y desarrollado desde entonces. Kim concluyó su mensaje a Putin deseando con sinceridad su buena salud y su éxito en su trabajo responsable para defender la soberanía y los intereses de su país y de su pueblo. Y ahora veamos lo que está pasando en España, porque los incendios no dan tregua y este 2022 ha batido récord también en los incendios que se han registrado, incendios forestales y demás, donde han acabado ya con miles de hectáreas. Europa continúa perdiendo miles de hectáreas por los incendios. En lo que va del año, el continente ha perdido más de 660.000, una cifra récord desde el año 2006, cuando se empezaron a registrar por satélite. La más damnificada es España, con más de 245.000. Aquí el último incendio declarado en Valdebo, en Alicante, ya han engullido más de 8.000 hectáreas, donde avanza sin control y ha obligado a evacuar a unas 2.000 personas de 5 municipios. Las labores de extinción se han complicado debido a la orografía, mientras la situación en el incendio declarado en Zaragoza es más estable, aunque las llamas ya han calcinado más de 6.000 hectáreas. Lo que muchos europeos se encuentran al llegar es un paisaje apocalíptico. Mientras tanto, veamos lo que está pasando en Ecuador, donde se registró un ataque con explosivos en un lugar, en una comunidad de Guayaquil específicamente. Ya han dado a conocer que hay personas fallecidas, pero aquí le ampliamos la noticia. Tras una explosión en Guayaquil que el gobierno de Ecuador atribuyó al crimen organizado que golpea al país, 5 personas murieron y 20 resultaron heridas, según informaron autoridades y organismos de socorro. Mercenarios del crimen organizado que han narcotizado la economía durante mucho tiempo, ahora atacan con explosivos, escribió en Twitter el ministro del Interior, Patricio Carrillo, al compartir la noticia. 3 personas fallecieron en el lugar de la detonación y las otras 2 murieron en un hospital de la ciudad, declaró a la prensa el general Víctor Zárate. Además, indicó que los heridos están siendo atendidos en varios centros médicos. Zárate agregó que, según información preliminar, 2 personas a bordo de una motocicleta llegaron al sector y cerca de un restaurante colocaron un saco, en cuyo interior se presume que estaba un explosivo de alto poder. Los enfrentamientos se extienden hasta las cárceles, donde desde febrero de 2021 se han producido 7 matanzas con cerca de 400 reos muertos. Así cerramos este programa. Muchas gracias por acompañarnos. Mañana lo esperamos en punto de las 9 de la noche. Hasta mañana.